puede decir que se empezó a hablar de conexiones precalificadas a partir de los sismos de Norwich y Kobe, que ante tantas pérdidas humanas y ante tanta pérdida material determinaron que hay un fallo grave entre la conexión viga-columna. Encontraron tantas fallas que se vieron en la necesidad de crear conexiones que eviten ese tipo de falla en la conexión viga-columna y que de pronto pues se crea una rótula plástica en la viga que pueda ser a futuro reemplazada sin tener mayores costos y, lo más importante, sin que exista el colapso de la estructura para evitar pérdidas humanas. Básicamente siguieron lo que hemos visto en este canal, que intentamos entender que hay una fuerza y que hay un material que resiste a esa fuerza. Entonces lo que analizaron fue cómo fallar para poder determinar cuánto resiste a esa falla y cómo hago para que resista ante esas fuerzas. Entonces encontraron varios tipos de fallas en esa conexión viga-columna. Por ejemplo, rotura de la soldadura. Aquí podemos ver que la soldadura falló. Ya por los movimientos cíclicos se creó una fatiga, una soldadura mal aplicada, varios conceptos que pueden entrar o estar en función a ese tipo de falla y que se tuvo en cuenta para poder luego precalificar una conexión. También se tuvo en cuenta la rotura completa del ala de la columna. Viendo esto como una columna, digamos que esa sería la falla completa de todo el patín de la columna y que eso pueda ocasionar un colapso de la viga. También se vio el desgarre de la columna. No es a lo largo de todo el patín, sino que la conexión, digamos que del patín o de la viga hacia la columna era muy buena, pero pues el movimiento cíclico creó como una muesca y se llevó completo la viga y colapsó. Otro tipo de falla sería la rotura de la aleta, pero en este caso de la viga, y podemos ver en esta gráfica, por ejemplo, que esta es la soldadura bien aplicada, esta es el patín de la viga y falla a lo largo de todo el patín. De nada me sirve una muy buena soldadura si yo con movimientos cíclicos voy a tener este tipo de falla que va a ocasionar que esta viga colapse inmediatamente. Entonces, ¿cómo se precalifica una conexión? Pues eso se hace básicamente en un laboratorio donde se coloca una columna, una viga, unos gatos para poder hacer los movimientos cíclicos de esta viga, y ya el ingeniero creador de la conexión va a determinar un tipo de conexión que, pues por lo costoso que pueda salir a hacer estos ensayos, lo harán primero por métodos finitos en un programa de cálculo, pues para poder ir más a la fija en esta conexión precalificada. Va a determinar una serie de conexiones, platinas superiores e inferiores, una platina de cortante, van a haber refuerzos en platinas de continuidad o en la zona de panel, que es esta parte de aquí adentro. Como cualquier persona que pueda generar esto en un laboratorio lo determine. Entonces esta viga va a estar sometida a unos movimientos cíclicos debido a un protocolo ya establecido que va a llegar de 0 radianes a 4 radianes positivo negativo. ¿Cuál es la idea? La idea es que ante estos movimientos se demuestra que en la conexión primero haya una rótula plástica en la viga antes de que haya un fallo en la conexión viga-columna, como se demostraron en esos sismos. Entonces aquí vamos a ver un video donde podríamos observar este movimiento cíclico, este protocolo que se va a generar y que se va a demostrar que, por ejemplo, esta conexión precalificada va a crear una rótula plástica en la viga que luego va a poder ser reparada y no va a haber un colapso inminente. Acá vemos cómo empieza el protocolo. Primero movimientos cíclicos pequeños que a medida se van intensificando hasta que llegue al número 4, como vemos acá, y aumenta, se pinta de blanco para poder determinar dónde se empieza a fallar. Mire que acá ya la zona panel empieza a mostrar plasticidad, pero acá se va a empezar a generar la rótula plástica cuando llegó a 4. Esto es un video genial que muestra cómo la ingeniería trabaja para que garanticemos en la edificación esta rótula plástica aquí en la viga, y eso es lo que vamos a aprender en estos videos de ahora en adelante. Entonces vamos a ver el video nuevamente para analizarlo mejor. Empiezan. El protocolo dice, empiezo primero con movimientos cíclicos rápidos y menores, y va a empezar a aumentar el ciclo de histéresis hasta llegar a 4 radianes. Se empieza a generar la rótula plástica en la zona panel, que normalmente van a, según unos análisis matemáticos que nosotros vamos a aprender a hacer, se va a reforzar esta zona panel para que netamente el daño sea en esta viga. Dicho esto, ya entendiendo que hay fuerzas cíclicas que actúan y que se está colocando algunos elementos para poder reforzar esta conexión viga-columna, pues vamos a aprender, según estas fuerzas sísmicas, cómo determinar la capacidad de todo este montón de elementos
que se están instalando para poder diseñar una conexión precalificada. Ahora que entendemos toda la base de esto, conexión precalificadas, pues existen muchas conexiones precalificadas. La AISC tiene ya establecidas unas conexiones precalificadas y por ejemplo Colombia también tiene muchas conexiones precalificadas que se han creado acá. Vamos a ver las de la ISC que nos compete a todos nosotros. Podemos ver acá la hueso de perro o la de sección reducida, que aquí lo que se hace es una reducción de la capacidad de la viga para que primero falle en este punto de debilidad antes de que falle en cualquier otro lado. Podemos ver la end plate, que es otro, en el próximo video sí lo vamos a ver, el Excel también, la que vimos en el video por ejemplo. Y por ejemplo esta E es una conexión precalificada que hizo una empresa privada y pues para usarse se tiene que pedir los derechos sobre ella, se tiene que pagar. En este video pues vamos a empatar la introducción a las conexiones precalificadas con teoría para poder diseñar esta conexión precalificada, la hueso perro que se dice vulgarmente. De tantas conexiones, veamos esta de sección reducida. La conexión precalificada puede estar diseñada de dos maneras. Una que digamos que sea la conexión viga columna de borde, puede ser la parte perimetral de una fachada que solamente encontramos una conexión o una viga que llega a esa columna, o puede ser una columna central que le lleguen dos vigas. ¿Cuáles son los elementos de esta conexión precalificada que vamos a ver? Platinas de continuidad, que son esta gris o esta gris que vemos acá, que como su nombre lo dice es una platina que le da continuidad a la línea de fuerza entre las dos vigas y refuerza o arriostra de alguna manera pues los elementos de la columna. Esta platina de refuerzo en la zona panel, como lo vimos en el video, esta zona de acá, la pintura se descascaró, entonces se coloca un refuerzo cuando el alma de la columna no tiene la capacidad para poder resistir ese montón de fuerzas que van a llegar a ella. Y acá vamos a ver la viga con sección reducida que se va a conectar a la columna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar toda la soldadura, vamos a determinar los espesores de todas esas platinas, la geometría de esta reducción y determinar si cumple o no con los parámetros de una conexión precalificada. Primero lo que vamos a ver es cómo se ve pues en 3D la conexión precalificada y luego vamos a ver cómo se descomponen todas las fuerzas en esta conexión. Pues haciendo un diagrama de cuerpo libre, cortando entre rótulas plásticas, pues aquí hay varias fuerzas que podemos determinar, los momentos probables y las cortantes probables, que me van a ayudar a poder tener la capacidad de encontrar las fuerzas que van a actuar en esta conexión viga-columna. El primero que vamos a ver es el momento probable plástico para la viga. Este momento probable plástico se determina de la siguiente manera. Si quitamos estas dos expresiones, el C, P sub R y el R sub Y, vamos a encontrar estos dos elementos que son los que ya sabemos que determinan cuánto es la capacidad de momento de una viga. Estamos hablando del módulo plástico y el esfuerzo de fluencia. Con estos dos tengo el momento plástico resistente de una viga metálica, pero como estamos hablando o estamos analizando la parte de sismoresistencia, pues vamos a determinar cuánta es la capacidad máxima a momento de esa viga, y la capacidad máxima a momento de esa viga la determina toda esta fórmula completa, donde el C sub P sub R sería el factor que tiene en cuenta la resistencia máxima de la conexión, es decir, está teniendo en cuenta los esfuerzos de fluencia y los esfuerzos de ruptura actuantes en el tipo de acero de esta viga que estamos instalando, y vamos a ver el coeficiente que relaciona la fluencia esperada mínima de la viga con la específica de la viga. Es decir, muchas veces el acero tiene un pequeño problema y es increíble. El problema es que te puede llegar una viga con un tipo de acero que tenga más resistencia de la especificada en el tipo de acero. Por ejemplo, un acero A572 grados 50 tiene una fluencia de 345 megapascales. Puede que a mí me llegue a la obra una viga que tenga 380 megapascales con mayor capacidad, y eso es un problema. Sí, es un problema porque esa viga va a tener más capacidad de absorber más fuerza del sismo y se la va a entregar a la columna. Entonces en acero el problema es que puede resistir más. Imagínense en eso. Por eso es tan importante diseñar justo y no sobredimensionar, porque sobredimensionar es aportarle más carga de la viga a la columna en caso de un sismo. Estamos hablando en análisis sísmico. Por capacidad, pues porque le puso
una baldosa, un muro o cualquier otro elemento, pues no va a tener ningún problema. Pero cuando se diseña con sismos, se diseña por capacidad, cuánto es lo máximo que soy capaz de absorber de energía y que le puedo entregar a la columna. Por eso diseñamos con estos dos factores que mayoran la capacidad, y esta capacidad mayorada me va a dar una fuerza actuante en la conexión viga-columna mucho mayor. Entonces eso implica que yo haga elementos de refuerzos en esa conexión más sobredimensionados para poder soportar esa carga. Entonces, si ya tenemos esta capacidad de momento probable, ¿qué nos falta? Mirar cómo sería el tema de cortante. Ya sabemos que esta sería la gráfica en general de la conexión precalificada que estamos viendo, y este sería el diagrama de cuerpo libre. Nos falta estas cortantes, ya sabemos cuántos son los momentos probables. Entonces, por ese mismo cuerpo de diagrama libre vamos a mirar cómo sería la cortante. Si hacemos un análisis en cualquier punto, pues va a ser 2 veces los momentos probables dividido sobre toda la longitud de esta porción de viga entre articulaciones plásticas, más el aporte generado por la carga actuante. Esa carga pues va a ser normativa, en algunos casos va a ser 0.5 la carga viva más 0.2 la carga muerta, o 1.2 la carga muerta para 1 más 1.6 la carga viva. Eso va a ser según especificaciones del diseñador y de la normativa y de la precalificación. Entonces este valor, que va a ser la carga actuante sobre esa viga, pues va a ser W, que es la altura, por L, y la resultante, que está en la mitad, es L medio, ¿cierto? Entonces, al tener ahí esta cortante probable, va a ser positiva y negativa en cualquiera de los dos sentidos que se analice, vamos a mirar cómo se componen cada uno de los elementos de esta ecuación. L sub H va a ser la distancia entre rótulas plásticas, como se ve acá. L va a ser la distancia entre centros de columna. Esta carga gravitacional va a ser 1.2 la carga muerta más un factor de la carga viva, que depende mucho de la normativa, y lo vamos a ver en la hoja de Excel. S sub H es la distancia entre la cara de la columna y la rótula plástica, y ya tenemos aquí dos fuerzas importantísimas para poder determinar cualquier conexión precalificada. Dicho esto, ya puedo determinar cuánto es ese momento aplicado en la cara de la columna. ¿Para qué? Para yo hacer elementos que me soporten ese momento y que no me falle ahí en esa conexión viga-columna. M sub F, que es ese momento aplicado aquí, va a ser el momento probable más el momento generado por la cortante, que es la cortante probable por la distancia, el brazo, que determina entre la rótula plástica y la cara de la columna. Entonces, el momento crítico de esa sección en la cara de la columna se determina con valores que ya conocimos en pasos anteriores, como el momento probable, la distancia entre la cara de la columna y la rótula plástica, y la fuerza cortante de la viga de la columna, y así vamos avanzando de a poco. Ya podemos determinar ese momento aplicado no en la cara, sino en el centro de la columna, que va a ser exactamente lo mismo. Este valor que tenemos acá es el mismo momento probable, pero acá lo único que hice pues es desglosarlo. Entonces 1.1, que es el C sub P sub R, y el R sub Y, todo lo que tenemos de la viga, y la cortante, que ya no va a ser la cortante probable por el S sub H, sino que se le suma el medio peralte de la columna para poder llegar al centro del alma de la columna. Tenemos que determinar algo muy importante, y es un criterio básico que se tiene que cumplir sí o sí en una edificación, y esa comprobación, independientemente del material con el que se haga, se debe diseñar con el criterio de columna fuerte, viga débil. Entonces vamos a determinar que los momentos aportados por las columnas sobre los momentos aportados por las vigas sea mayor a 1. Analicémoslo. Primero empecemos con las columnas. Los momentos aportados por la columna se van a determinar por MP sub 1 y MP sub 2. 1 sería la columna de abajo. Vamos a seguir como con este análisis de esa manera: 1 abajo, 2 arriba, 1 a la izquierda, 2 a la derecha. Los momentos de estas columnas tiene que ser mayor, o la capacidad del momento aportado por las columnas tiene que ser mayor a la capacidad del momento aportado por las vigas. Si estamos hablando de una conexión precalificada, analizándola en un piso intermedio donde tengo columna abajo y tengo columna arriba, pues la sumatoria de esos momentos va a ser el momento aportado por la columna 1 más el momento aportado por la columna 2. ¿Y cuánto es la resistencia al momento de una columna? Pues va a ser el módulo plástico de la columna que se esté analizando, o sea la 1 o la 2, por el esfuerzo de fluencia de la columna, que eso depende del material y es un dato de entrada, quitándole la capacidad perdida
o que ya está siendo ocupada debido a una carga axial que ya lleva esta columna. Entonces se da la relación de la carga axial de la columna de análisis dividido el área de la sección transversal. Este sería el momento que es capaz de soportar la columna, digamos que residual, porque le estoy restando el que ya está siendo aportado o que está siendo ocupado por la carga axial. Y la sumatoria de los momentos aportados por las vigas en el nudo, que sería estos de acá, el 1 y el 2, se van a determinar con la suma de las dos vigas o una viga, si estamos hablando de una columna de esquina, de la siguiente manera. El momento, vamos a analizar el primero, el momento probable aportado por la viga 1, paso 1 prácticamente que hicimos, más la cortante, pero ya por una distancia que sería S sub H más de medios para poder trasladarlo al centro y que se puedan convertir entre ellos, y también sumado a la viga a la derecha. Lo único que va a variar en esta ecuación es que la cortante es positiva y la otra cortante es negativa, entonces no es simplemente multiplicar por 2 si son iguales, sino que hay que hacerse ese análisis. Esta cortante va a ser la cortante aportada por la capacidad de la viga más la cortante que aportada por la carga gravitacional. Pues aquí en se hace esta variación o se separa, perdón, la capacidad cortante, que es la que analizamos en el paso 2, más la de gravitacional, porque ahí es donde determina el positivo y el negativo. Porque si hacemos un diagrama de cortante, pues aquí va a tener una cortante positiva y aquí va a tener una cortante negativa, y de cierta manera eso va a variar esta cortante de sub PR2 o 1 y va a variar un poquito esta sumatoria. Por ejemplo, en este caso, la cortante 1 es positiva y a la cortante 2 hay que disminuirle la cortante generada por la gravitacional. Ahora, ¿se acuerdan del video cuando encontramos que en la zona panel empezó a desprenderse la pintura? Entonces vamos a determinar cuáles son las fuerzas que actúan en esa zona panel para poder mirar si es capaz de soportar la columna sin ningún tipo de refuerzo estas fuerzas. Entonces primero analizamos la fuerza en la cara de la columna debido a los momentos de la viga. Entonces todos estos momentos que llegan aquí generan unas fuerzas y vamos a trasladar estas fuerzas al alma de la columna. Entonces la fuerza en la cara de la columna 1 va a ser casi que la misma la fuerza en la cara de la columna 2, pero va a depender del momento probable más la cortante por esa distancia entre la rótula plástica y la cara de la columna. ¿Para qué? Si yo tengo este momento, tengo las fuerzas par. Si yo divido el momento sobre la distancia, que sería el peralte completo menos medio patín y medio patín, que al final la suma de los dos medios patines pues me da el espesor del patín, tengo una fuerza ya par aplicada, que en la parte de la viga 2 sería el mismo procedimiento para poder encontrar las fuerzas par en la viga 1 y las fuerzas par en la viga 2. Por otro lado está el aporte de la fuerza cortante debido a las columnas y al máximo probable de las vigas. Entonces vamos a hacer un análisis de cuál de todas esas cortantes es el mínimo valor para poder determinar qué cortante actúa debido a estos dos aportes. Entonces sería el mínimo valor entre los dos momentos aportados en las columnas dividido la altura promedio para poder convertirla en una cortante y la sumatoria de los momentos probables de las vigas también dividido sobre esta altura, solamente que ya se le suma el peralte de la viga. Es importante aclarar también que la altura promedio va a ser la altura del piso inferior más la altura del piso superior dividido 2, y con eso pues encuentro la altura promedio. Pues son valores de datos de entrada que en el CEL lo vamos a analizar. Ahora sí, yo ya después de que tengo mis cortantes, todas estas fuerzas actuando, las fuerzas del momento par y la cortante actuando debido al aporte mínimo entre la columna y la viga. ¿Y por qué va a ser mínimo? Venga, yo lo explico acá de una vez. Porque la idea es encontrar este R sub U. Este R sub U es la fuerza actuante cortante en el alma de la columna. A esto que se le llama zona panel. Entonces esta fuerza actuante, pues entre mayor sea, más refuerzo va a necesitar, o al menos la columna tiene que tener un buen espesor en la zona del alma. Entonces si yo no escojo la cortante mínima acá y escojo la cortante máxima, le va a restar mucho
a esta fuerza y va a decir que está actuando una fuerza cortante menor. Entonces la fuerza cortante actuante va a ser la fuerza aplicada por el par de la viga 1 más la fuerza aplicada por el par de la viga 2 menos la cortante menor entre lo que pueda aportar la columna y la viga. Y ya tengo que determinar una resistencia para esta fuerza cortante. Y esta fórmula o este método de determinar fuerzas va a estar presentes en todos los videos que hagamos de ahora en adelante en conexiones precalificadas. Entonces, ya que conocemos esta introducción, podemos empezar a determinar cómo se diseña una conexión precalificada de sección reducida o hueso perro, que vamos a llamar de ahora en adelante. El paso 1, sencillo. ¿Qué viga voy a usar? ¿Cuáles son mis datos geométricos? ¿Cuáles son los datos generales de esa viga? Como el tipo de acero, el módulo elástico y un montón de cosas que vamos a determinar. Entonces, de la viga necesitamos el peralte, el ancho del patín, el espesor, un buscar B, eso se determina rápido. De la columna, exactamente lo mismo con buscar B. De la base de datos sacamos todo este tipo de propiedades que tiene la columna. El paso 3 va a ser de una vez dimensionar la sección de la viga reducida. Y eso se determina con 3 parámetros, A, B y C. Por ejemplo, A sería la distancia entre la cara de la columna y donde empieza la sección reducida, que tiene que ser valores entre el 50% del ancho del patín y el 75% del ancho del patín de la viga. Se tiene que colocar un valor cualquiera entre ese rango. B, la longitud de corte de esa sección reducida, que van valores desde el 65% del peralte de la viga al 85% del peralte de la viga. C sería la profundidad del corte de esa sección reducida, que va entre el 10% del ancho del patín al 25% del ancho del patín. Estos parámetros uno los ingresa manualmente y pues en el Excel va a hacer la comprobación automáticamente. El paso 4 va a ser la definición del módulo plástico en la sección reducida, muy importante. ¿Por qué? Porque hay que quitarle estos espacios de profundidad C, que ya no va a tener capacidad completa del ZX, considerando ya la viga en su máxima expresión. ¿Qué va a hacer? El módulo plástico de la viga completa menos el aporte que le estamos quitando en la sección reducida, que se va a determinar de la siguiente manera, donde el ZX que vemos acá va a ser el módulo plástico de la viga original, el peralte de la viga, el espesor del patín, la profundidad del corte del patín, que lo vimos en el paso anterior, y con esto ya determino el módulo plástico de sección reducida. No es nada difícil. El siguiente paso va a ser el cálculo del momento probable de la sección reducida, que fue lo que vimos en la introducción de la teoría la precalificada en este mismo video, donde el momento probable va a estar dado por este factor, que va a ser siempre menor o igual a 1.2. En caso tal de que lo supere, se coloca 1.2. El coeficiente que relaciona la tensión de fluencia esperada mínima, R sub Y, que según el tipo de acero y una tabla que les voy a dar en el Excel, se determina también facilito. El módulo plástico de la sección reducida que le vimos en el paso anterior y la mínima tensión a fluencia de la viga. Datos de entrada todos, determino mi momento probable en la sección reducida. Entonces, por consecuencia, el siguiente paso sería encontrar esa cortante probable en la viga reducida. Va a estar dada por la fórmula que ya habíamos determinado en la teoría, donde tenemos el momento probable plástico que lo acabamos de calcular, la distancia entre rótulas plásticas en el Excel lo determinamos fácil, la carga gravitacional que va a ser un dato de entrada y que en este tipo de conexión precalificada es 1.2 la carga muerta más 0.5 la carga viva, y el S sub H, que es la distancia entre la cara de la columna y la rótula plástica. Datos de entrada todo, tengo mi cortante probable. El paso siguiente sería determinar si cumple o no cumple esta porción de sección reducida a una cortante aplicada. Entonces se debe garantizar que la carga cortante aplicada en este punto sea menor que lo que soy capaz de soportar a cortante, ¿cierto? Entonces esa cortante que acabamos de calcular tiene que ser menor a lo que es capaz de soportar la viga. Lo vemos de la siguiente manera: con el phi igual a 1, la fuerza cortante que acabo de calcular y la fuerza cortante nominal que soy capaz de resistir en la viga. Si esta relación no se cumple, se debe escoger inmediatamente otra viga. Por lo general, casi siempre la cumple. Tiene que ser una carga muy grande. En el paso siguiente vamos a ver cuánto sería el momento en la cara de la columna. Se determina fácil porque ya determinamos esa ecuación en el inicio de la teoría. El momento probable ya lo
tengo en los pasos anteriores la cortante probable también, y la distancia entre la cara y la columna de rótula plástica va a ser un parámetro de entrada. Con esto pues ya puedo determinar cuánto es ese momento crítico en la cara de la columna. El paso siguiente es mirar si este momento probable o la capacidad momento de esta viga, el momento esperado que es capaz de soportar esta viga, sea mayor a este momento aplicado en la cara de la columna. Porque en caso tal que el momento aplicado en la cara de la columna sea mayor a lo que es capaz de soportar al momento la viga, pues simplemente va a haber una falla en la conexión viga-columna, y es precisamente lo que estamos evitando en esta conexión precalificada. Entonces la capacidad momento de esa viga va a ser R sub Y por el módulo completo, módulo plástico completo, porque lo vamos a analizar justo acá, y el esfuerzo de fluencia, que se debe garantizar que el momento en la cara de la columna sea menor que la resistencia a flexión o el momento esperado en la viga. Si esto no se cumple, se deben ajustar los valores A, B y C hasta que cumpla. El paso siguiente sería verificar el criterio de columna fuerte, viga débil. Debemos garantizar que la capacidad momento de la columna sea mayor que la capacidad momento de la viga. Para llegar a esto vamos a empezar con la sumatoria de momentos aportados por las columnas en el nudo. Cuando hablo del nudo, hablo en el centro de la conexión viga-columna. Entonces la sumatoria va a ser el momento aportado por la columna 1 más el momento aportado por la columna 2. Se hace el mismo protocolo que se hizo en la explicación de la teoría. Entonces los momentos van a ser el módulo plástico de cada columna por el esfuerzo de fluencia de cada columna menos la relación entre la carga axial en dicha columna sobre su área transversal. Y la sumatoria de momentos aportados por las vigas en el nudo va a ser el momento aportado por la viga izquierda más el momento aportado por la viga derecha, por decirlo de esa manera, y se determina de la siguiente manera, donde tiene en cuenta el momento probable de la viga 1 más la cortante probable de la viga 1 por la distancia para poder generar el brazo y generar un momento. Se suman estos dos momentos más lo mismo pero aportados por la viga 2, teniendo en cuenta que la cortante aportada por la viga 1 va a ser el momento probable en la sección reducida más la cortante aportada por la carga gravitacional, y la cortante aportada por la viga 2 va a ser esta cortante probable en la sección reducida menos la cortante aportada por la carga gravitacional. Porque tenemos que considerar de que el diagrama de cortantes en este nudo va a ser una cortante positiva, y por equilibrio vamos a tener aquí la cortante negativa debido a la carga gravitacional. Entonces ya lo único que hago es reemplazar estos valores, calculo los momentos aportados por la viga, los momentos aportados por la columna, los meto en esta relación, y si me da mayor a 1 cumple el criterio de columna fuerte y viga débil. Ya por último hacemos la revisión de la zona panel, que se sitúa en esta parte de la columna donde se conecta la viga y la columna, y está exactamente en el alma de la columna. Lo podemos ver acá como la zona panel realmente sería esto, y esto que vemos en rojo sería el refuerzo de la zona panel si lo va a necesitar. ¿Cómo hacemos esta revisión? Pues primero saquemos las fuerzas en la cara de la columna debido pues a los momentos de la viga, donde vamos a descomponer el momento en la cara de las columnas en unas fuerzas par. Que para esto primero tenemos que determinar cuál es ese momento en la cara de la columna, y lo hicimos en los pasos anteriores. Descomponiéndolo, sería el momento en la cara de la columna dividido la distancia entre estas fuerzas par. Se hace tanto como para la viga izquierda como para la viga derecha, y ya tengo las fuerzas aportadas en la zona panel. Y acá sigue la fuerza que de alguna manera contrarresta estas fuerzas par, que pueden estar determinadas por los momentos aplicados a la columna dividido la altura promedio, que ya sabemos cuál sería esa altura promedio, y los momentos probables aportados por la viga dividido esta altura promedio, pero aquí ya sí teniendo en cuenta el peralte de la viga. Se escoge el menor y ya puedo determinar esta fuerza aplicada en la zona panel como R sub U, que sería la suma de las dos fuerzas debido al momento en la cara de la columna menos la cortante que aquí encontramos en este paso 2. Al final, esta fuerza cortante la vamos a revisar con la capacidad de esta sección acortante. Si digamos que esta fuerza es mayor a lo que es capaz de soportar la zona panel de la columna, pues entonces vamos a requerir un refuerzo. Si esta fuerza es menor a lo que es capaz de resistir esta zona panel, no es necesario colocar refuerzo. Entonces, ¿cuál sería la resistencia en esta zona panel? Va a ser dependiendo de la carga axial. ¿Por qué? Cuando esta carga axial aplicada a la columna es menor al 40% de la capacidad de la columna,
la resistencia va a estar dada por esta fórmula. Pero cuando la carga axial es mayor al 40% de la capacidad axial de la columna, va a estar dada por esta fórmula. ¿Para qué me sirve esto? Porque yo necesito una resistencia requerida. Pues teniendo todos los valores, la única incógnita al final va a ser TW, pero entonces despejemos ese espesor requerido. Entonces el espesor requerido para el primer caso va a ser simplemente despejar esta fórmula, y para el segundo caso va a ser la misma, simplemente despejamos en esa fórmula el espesor requerido y lo vamos a tener de la siguiente manera. Ya aquí, conociendo cuánto es el espesor requerido para una carga aplicada, vamos a mirar si el espesor de esta alma de columna es mayor al espesor requerido. En caso contrario, pues tendríamos que colocar un refuerzo, como se indica acá de esta manera. Puede ser como en A o como en B, puede ser solamente uno en un lado, lo más simétrico serían ambos lados, o de este tipo de distribución. Al final la idea es comprobar que la carga cortante sea menor a la resistencia cortante del alma de la columna, teniendo en cuenta que la carga cortante fue la que calculamos en el paso anterior. Ya por último, y para poder finalizar con esa conexión precalificada, tenemos la platina de continuidad. En esta conexión precalificada no hay mucho requisito con esta platina de continuidad como lo vamos a ver en otras conexiones precalificadas. Lo único que se debe garantizar es que al menos este espesor de la platina de continuidad como mínimo sea el 75% del espesor del patín de la viga. Cumpliendo con este requisito, mínimamente ya no tiene que diseñar la platina de continuidad, sino que simplemente dimensionamos cómo sería la platina de continuidad en su geometría y le ponemos el espesor mínimo. Con eso es suficiente. Solo para tener en cuenta, toda conexión precalificada tiene unos límites. Sería bueno tener una lista de chequeo en la misma hoja de Excel donde verifiquemos que estas consideraciones se cumplan. Por ejemplo, la conexión del ala de la viga con el ala de la columna debe cumplir unas soldaduras de penetración completa según la de 1.1, de 1.8 o según la especificación que se dé en la normativa. Por ejemplo, en la conexión del ala de la viga con el ala de la columna debe haber una soldadura de penetración completa que cumpla con los requerimientos de soldadura de demanda crítica. Se debe cumplir con la geometría de agujeros de acceso en la soldadura, cumpliendo con los requerimientos de la norma IEC 360, que también yo, por ejemplo, lo tengo ya en mi hoja de Excel. También la conexión del alma de la viga con el ala de la columna debe cumplir unos requerimientos de soldadura. Pues aquí vemos como una representación gráfica de cómo va la soldadura en este tipo de conexiones. Se debe cumplir pues con la disposición de los agujeros de acceso según la normativa. El que más me gusta a mí trabajar es la alternativa 1, pues es más fácil de fabricar, cumpliendo con la geometría de cada uno de sus notas. Va a haber unos límites de la precalificación, como los límites para la viga, unas que no pueden exceder un peralte máximo. Van a haber otras que le van a limitar inclusive el peso por metro lineal, el espesor de la aleta. Va a haber una limitación de la relación luz libre y el peralte de la viga. Van a haber muchas limitaciones que la dejo por acá para que pausen y lean, pero con una lista de chequeo que uno haga al final, al lado uno coloca el check en cada celda. No hay que estar haciendo esto cada vez que se haga una conexión precalificada, sino que automáticamente nos lo puede entregar la hoja de Excel. Para las columnas también hay unas limitaciones menos, pero hay limitaciones. La misma lista de Excel nos hace el chequeo, y con esto finalizamos la conexión precalificada hueso perro sección reducida, apoyadas en la ISC 35816 y en la guía de diseño número 12. Muchas gracias.